Muy buenos días Ecuador y comunidad educativa. Hoy están bienvenidos a este podcast Palabras con propósito, en donde hoy vamos a tener una invitada muy especial, quien nos acompaña la máster Jennifer Acosta, docente de la Universidad Estatal de Milagro, quien nos va a ayudar a debatir sobre el tema el desarrollo de las competencias lingüísticas con enfoque en el pensamiento crítico en la educación superior. Bienvenida, máster. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la apertura. Gracias por esa cordial y calurosa bienvenida. Para mí es un gusto y un placer poderlas acompañar y también poder compartir ciertos ideales referente pues a este tema tan importante sobre las competencias lingüísticas y su impacto, ¿no?, en el pensamiento crítico y en el desarrollo del pensamiento crítico. Adelante, compañera. Gracias, compañera. Pero cómo no agradecer a EducaPlus. EducaPlus es una plataforma educativa interactiva que facilita el aprendizaje mediante simulaciones, ejercicios y recursos visuales. En la educación superior, herramientas como esta ayudan al desarrollo de las competencias lingüísticas, porque los estudiantes deben leer, interpretar, analizar y comunicar información de manera clara. Además, fortalece el pensamiento crítico, ya que permite reflexionar, resolver problemas y argumentar ideas a partir de la interacción con los contenidos. Actualmente, la tecnología educativa no solo transmite información, sino que también impulsa habilidades de comunicación y análisis fundamentales para la formación Agradecer a universitaria. EducaPlus, quien nos auspicia en este nuevo episodio. EducaPlus es una plataforma digital que nos ayuda a fortalecer nuestras habilidades comunicativas y el pensamiento analítico. Y antes de dar el espacio a todas mis compañeras, permítanme presentarles mi compañera Scarlett Almeida y a mi compañera Scarlett Chan, Paula Chan. Hoy vamos a analizar la importancia de las competencias lingüísticas en la formación integral del estudiante universitario. Asimismo, vamos a poder reflexionar sobre el impacto en el desarrollo del pensamiento crítico y los desafíos que enfrenta la educación superior dentro de este ámbito. Así es, compañera, ya que actualmente abordaremos un tema muy importante ahora dentro de la educación. El tema que vamos a abordar es el desarrollo de las competencias lingüísticas como eje del pensamiento crítico en la educación superior. Y asimismo, cómo no recalcar que este tema es fundamental, porque nos influye directamente en la manera en que los estudiantes comprenden, analizan y producen sus propias ideas, argumentando de una manera correcta. Compañera. A partir del expuesto surge una interrogante clave. ¿Por qué las competencias lingüísticas se relacionan con el pensamiento crítico? Lingua Pro Academy es una plataforma enfocada en el aprendizaje de idiomas y el desarrollo de habilidades comunicativas, como hablar, leer y escribir y comprender un idioma. Este tipo de herramientas contribuye al desarrollo de las competencias lingüísticas en la educación superior, ya que fortalecen la comunicación efectiva, la comprensión lectora y la capacidad de argumentar ideas. Además, favorecen el pensamiento crítico, porque los estudiantes analizan información, interpretan contenidos y mejoran su expresión oral y escrita en distintos contextos académicos y profesionales. Nos puede ayudar con esa respuesta, máster, para poder aclarar también nuestras ideas. Tal vez nuestro punto de vista puede ser que se relaciona, ya que en las habilidades lingüísticas podemos decir que existe la memoria, el desarrollo de las nuevas ideas. ¿Nos puede aclarar un poquito ese tema? Ok. Si nosotros abordamos este tema desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista sociocultural, las ideas que transmitimos no solamente van a ser esas ideas o pensamientos, sino que para que estas sean transmitidas deben tener esa estructura como tal. Y justamente cuando hablamos de esa competencia lingüística, son esas habilidades que cada uno de nosotros desarrollamos, con la lectura, la escritura, la argumentación y también con ese análisis discursivo. Mientras mayor capacidad tenemos cuando desarrollamos cada uno de estos componentes, pues tenemos una mayor capacidad también para poder interpretar la información, tanto la información que receptamos como la que también queremos transmitir. Ahora, si nosotros la hablamos desde el punto de vista sociocultural, esta nos permite mantener esas interrelaciones, podernos comunicar
con cada uno de nuestros entornos, con cada uno de nuestros vínculos que nosotros vamos estableciendo. A su vez también podemos decir que la competencia lingüística no solamente la abordamos desde el punto de vista cognitivo, sino que esta también es la habilidad que nosotros tenemos para poder comprender un lenguaje. En nuestro contexto nosotros hablamos pues el lenguaje español o la lengua española. Si nosotros queremos aprender un nuevo idioma, ¿verdad? Puede que tengamos la habilidad para poderlo leer, puede que no tengamos la habilidad aún desarrollada para poderlo hablar e interpretar. Entonces, cuando nosotros, dentro del contexto, que ese es nuestro entorno, en nuestro idioma, que es el español, ya tenemos esas habilidades desarrolladas. Lo hablamos, lo comprendemos, lo escribimos. Pero cuando nos enfrentamos a un nuevo contexto sociocultural en un nuevo idioma, pues allí tenemos que nuevamente trabajar y empezar a desarrollar esa habilidad. Gracias, máster. Con eso podemos decir, o sea, que no es a pesar de los años de escolaridad que uno se lleva, como que todo el tiempo lo va a desarrollar. Es un proceso específico para poder tal vez argumentar nuevas ideas, tal vez no solamente emitir comentarios, sino también dar nuevas ideas y pensamientos críticos ante los diferentes temas y contextos que se puede haber en la comunidad y en la sociedad. Correcto. Pueden existir personas que ya terminaron toda su etapa de la escolaridad, pero aún así pueden presentar deficiencias al momento de argumentar, lo cual no nos garantiza que nosotros, aunque terminemos todo el proceso de la escolaridad, ya tengamos desarrolladas todas esas habilidades, porque pueden notarse ciertas deficiencias en ciertos componentes de estas habilidades. Y para iniciar, partimos desde la perspectiva teórica, donde Noam Chomsky nos plantea que el ser humano tiene una capacidad innata para adquirir el lenguaje, lo que evidencia que es su papel central en el desarrollo cognitivo. Sí, este tema es fundamental porque influye directamente en la manera en que los estudiantes comprenden, analizan y producen conocimiento. Adelante, máster. Ok. Cuando comprenden y analizan y desarrollan conocimiento, ¿verdad? Esto a nosotros nos permite comprender los textos que interpretamos. Cada una de estos análisis que nosotros realizamos activamente en diferentes espacios nos permiten pues desarrollar cada una de estas habilidades. Siendo así, en su contexto, por ejemplo, que ustedes están en la educación superior, al desarrollar cada una de estas habilidades, pues ustedes van a tener mejores y mayores oportunidades en el desempeño profesional y por supuesto también en el desempeño personal, que es hacia donde ustedes deben ir puliendo cada uno de los diferentes aprendizajes en la construcción del conocimiento que ustedes van realizando y gestionando a medida que van avanzando en su carrera universitaria. Sí, máster. Entonces, de acuerdo a lo mencionado, podemos decir que la lectura crítica nos permite evaluar la validez de un texto, mientras que la escritura académica favorece la argumentación lógica y estructurada, como tal. Así es. Vamos a decir unas preguntas para que nos pueda sacar de unas interrogantes dentro del ámbito de la educación superior, ya que somos estudiantes universitarios. Ok. Bueno, ya hablamos sobre el punto de por qué se presentan dificultades de las competencias lingüísticas a pesar de los años de escolaridad. Podemos decir que no todos en esos años desarrollamos habilidades lingüísticas, como en este ejemplo podría decir, en lo personal, he acabado, creo que son 13 años entre escuela y colegio. Tal vez ahora en la universidad es un poco complejo el adaptarse a tener esa habilidad de poder argumentar o poder redactar un texto, porque en cierta manera no sé, la educación en la escuela está como que limitada al desarrollo de las competencias lingüísticas. Ok. Bueno, eso tiene muchos factores. Justamente cuando hablas de todo el tiempo de escolaridad y que ya te encuentras en la educación superior, y puede que se presenten en muchos casos, no en todos, porque no hay que generalizarlo, pero puede que sí se presenten ciertos casos en donde todavía no se han desarrollado estas habilidades. Pero esto depende, como lo mencioné anteriormente, de otros factores. Puede ser que mediante el aprendizaje de la escuela tradicional no se desarrollaron o no se aportaron con metodologías pertinentes para fortalecer este desarrollo. Porque de por sí el sujeto, el individuo, empieza de manera autónoma a desarrollar las habilidades comunicativas
porque cuando es infante empieza pues a ya darse a entender qué es lo que necesita, qué es lo que quiere. Quiere decir entonces que el sujeto o el individuo ya tiene estas habilidades, pero ¿qué es lo que ocurre cuando llega a su primer contexto fuera de su zona de confort, que es el primer vínculo de la familia? No se trabaja de la manera pertinente, y no es precisamente porque el sujeto no las quiso desarrollar, sino porque quizás en el proceso no se abordó con las metodologías, con los métodos pertinentes para poder desarrollar estas habilidades. Otra pregunta, máster. ¿Cuáles son los beneficios en los estudiantes de educación superior el desarrollar las competencias lingüísticas? En los estudiantes de educación superior, uno de los más grandes beneficios que va a obtener, ya no solamente dentro del desarrollo de la carrera, sino ya después, es tener mejores oportunidades profesionales. A mayor capacidad de análisis crítico, de razonamiento, de argumentación, pues vas a tener mejores oportunidades porque vas a saber expresar, comunicar, vas a tener esa intencionalidad de lo que realmente quieres transmitir. Y podemos decir que dentro de ese ámbito, ¿qué desafíos presentan los estudiantes de la educación superior tal vez a no desarrollar ciertas competencias lingüísticas? Pueden existir muchas carencias que no precisamente se las aborda dentro de la educación superior, porque es un proceso, es algo que se va desarrollando de manera secuencial, es algo sistemático. No es que nosotros nos saltamos pues de un periodo a otro proceso, es decir, dejamos la escolaridad de la educación obligatoria formal para ya ingresarnos pues a la educación formal no obligatoria, que es la educación superior. Pues entre las grandes dificultades que ustedes podrían desarrollar cuando no tienen estas habilidades, pues no poder comprender los textos complejos, porque acá ya nosotros hablamos de textos complejos. Palabras más técnicas. Correcto, no poder establecer un lenguaje dentro de su área de aprendizaje. Si empezamos con un debate en el contexto que refiere pues a su área, pues tienen que también desarrollar ese lenguaje técnico con la especificidad de cada uno de los profesionales que se involucran dentro de su rol como docentes que van a hacer pues en los próximos años, correcto. Y esto pues cada una de estas deficiencias pues se va a traducir en un bajo rendimiento comunicativo, en un bajo rendimiento de argumentación y por supuesto pues un bajo rendimiento en el análisis y en la reflexión crítica. Bueno, les invitamos a reflexionar sobre qué problemas lingüísticos tenemos y cómo podemos solucionarlos. En mi caso, puedo decir que mi problema lingüístico es la comprensión lectora. Esto se evidencia en no identificar las ideas principales o tener una lectura superficial. Yo lo puedo solucionar teniendo una lectura activa donde vaya resaltando todas las ideas principales. Y ustedes, espectadores, los invitamos a comentarnos sus problemas lingüísticos. Sí, es decir que cuando un estudiante desarrolla habilidades lingüísticas mejora su capacidad para analizar la información, identificar argumentos y construir una postura propia. Ahora, máster, ¿se puede afirmar tal vez que el dominio de las competencias lingüísticas nos garantiza el desarrollo del pensamiento crítico? No podemos decir que el dominio nos garantiza, pero lo que sí podemos decir que son necesarias, ¿ok? Porque decir que yo voy a desarrollar mi pensamiento crítico solo con las habilidades lingüísticas no es totalmente cierto, porque yo necesito también, para desarrollar todo el pensamiento crítico en cada una de las áreas en las cuales yo me voy a involucrar, necesito pues otras habilidades. Por lo tanto, las competencias lingüísticas son parte de para poder desarrollar el pensamiento crítico, pero no necesariamente estas nos garantiza que nosotros desarrollamos todo nuestro pensamiento crítico, porque en ello también se involucran pues otras habilidades cognitivas superiores. Entonces, por lo tanto, no podemos decir que sí a un solo componente de lo que como sujetos tenemos que desarrollar, sino que tenemos que ver desde diferentes perspectivas, porque cada uno aporta significativamente en nuestros propios procesos. Sí, máster. Y tal vez, digamos, estrategias. ¿Cuáles serían unas estrategias para poder tal vez desarrollar ciertas habilidades y que sea no una clase monótona, sino que se explique de una manera creativa o didáctica a cada uno de los estudiantes? Bien. Desde mi rol como docente y desde mi propia práctica
si nosotros observamos, ya no estamos en la escuela tradicional, sino que Exacto. estamos ya en la escuela contemporánea. Y bajo este nuevo argumento de la escuela contemporánea, pues tenemos que trasladar ese proceso de creación del aprendizaje, de la enseñanza, focalizado en el estudiante. Por lo tanto, son ellos un 80% quienes deben construir este conocimiento, ese aprendizaje. ¿Y cómo nosotros lo podemos gestionar? Porque ya nuestro rol es ser el guía, ser el mentor. Vamos a brindar ese acompañamiento en cada uno de estos procesos. Entre las estrategias que podemos aplicar y las más significativas, puedo decir que está el aprendizaje basado en proyectos, porque esto les permite argumentar, les permite hacer una búsqueda exhaustiva frente a diferentes problemáticas desde el contexto real. Podemos también hablar sobre otra de las técnicas, que es el debate, donde el estudiante, pues si bien es cierto, mantiene una breve referencia sobre lo que vamos a abordar, como para generar el primer argumento, pero ya luego de esto, pues el estudiante tiene que estar totalmente receptivo para poder argumentar a la postura de sus oponentes en este caso, porque siempre hay alguien que está a favor, pues, y tenemos al equipo que está en contra. Entonces, esa habilidad para poder argumentar frente a la réplica que nos están gestionando es una de las técnicas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues que le permite justamente a nuestros estudiantes estar activos, estar atentos, donde la escucha activa también es parte del proceso. Entonces ya no solamente hablamos de la competencia lingüística, sino también de otro tipo de habilidades. Y estas técnicas pues nos permiten desarrollar precisamente lo que nosotros buscamos en este nuevo enfoque de la escuela contemporánea, que es que el estudiante argumente y desarrolle ese pensamiento crítico. Otra de estrategias es pues también poder incluir las tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no la tecnología de manera pasiva, en donde solamente vamos a consumir lo que observamos, lo que escuchamos, sino que esta tecnología sea parte constructora de nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje, porque para que el ciclo del conocimiento sea totalmente efectivo, yo no me puedo quedar de manera receptiva con la información que escucho, sino que debo de tener la habilidad también para poder construir ya desde mi propio aprendizaje y poderlo retransmitir. Gracias, maestra. Recordemos que para desarrollar las competencias lingüísticas no solo es aprender a comunicarse mejor, sino también también aprender a pensar mejor. La importancia de las competencias lingüísticas en la construcción del pensamiento, el conocimiento y la comunicación. El nombre Voces que Construyen refleja cómo el lenguaje tiene el poder de transformar ideas y generar aprendizaje. Ahora, para continuar con el tema, podemos tal vez decir que como estudiantes universitarios el hecho de poder desarrollar ciertas habilidades o tal vez utilizar de manera correcta el pensamiento crítico, podemos argumentar de una manera correcta. Dentro del ámbito de la educación superior, ¿cómo podemos tal vez solucionar o actividades personales para poder desarrollar nuestras habilidades ya estando en una educación superior? Bueno, pues eso va a partir primero desde el punto de vista intrapersonal, porque para desarrollar cada una de esas habilidades, pues debes también trabajar en la reflexión, en la autorregulación, en estas habilidades metacognitivas que nosotros también debemos de manera autónoma empezar a trabajar, ¿no? Debes también implementar técnicas de estudio para poder trabajar precisamente lo que es el pensamiento crítico, para poder irlo desarrollando. Porque luego de que nosotros desarrollamos pensamiento crítico, pues vamos a desarrollar pensamiento creativo, porque es una escala. Entonces yo primero desarrollo el pensamiento crítico, donde yo ya me permito hacer una reflexión, una argumentación, mantener una postura sobre X tema, y ya luego pues yo empiezo con mi propia creación. Entonces es una secuencia. El proceso siempre va a ir de manera entrelazada. Es un entramado. Cada uno de los procesos que nosotros vivimos en nuestro contexto educativo es un entramado, donde todo está allí como un engranaje, que si yo quito una de las piezas de ese engranaje, ¿qué sucede? No funciona, ¿verdad? Entonces es necesario
que cada uno de los elementos, componentes que yo requiero desde el punto de vista ya interior, intrapersonal, yo también lo ponga en práctica. Porque nosotros como docentes podemos impartir, proponer y demostrar muchas técnicas, pero si ustedes solo se mantienen como estudiantes pasivos, donde solo se limitan a escuchar y luego no lo llevan a la parte práctica del estudiante que debe ser activo, donde usted debe ejecutar cada uno de esos procesos de aprendizaje, pues eso que nosotros impartimos se quedó allí, solamente para el momento, Tal vez no para llega la a ser un observación. aprendizaje significativo, ya que no se pone en práctica ciertas habilidades que se va desarrollando a lo largo del camino. Puede ser porque para que ya sea significativo, ya dentro ya de nuestro contexto, en el nivel de educación superior, pues quien tiene que poner el gran aporte son ustedes los estudiantes, para que puedan gestionar. Porque recuerden que ahora la educación está centrada en el estudiante. Nosotros somos guías, somos mentores, podemos exponer y proponer las mejores técnicas, pero ya depende de ustedes o de cada uno de nosotros cuando hemos sido estudiantes, cómo vamos a llevar cada uno de esos procesos, cómo lo voy a aplicar en mi vida diaria para yo poder llegar al objetivo, que es poder desarrollar y fortalecer habilidades, no solamente las lingüísticas, sino también habilidades cognitivas superiores, seguirlas fortaleciendo y por supuesto también llegar a ser llegar a fortalecer el desarrollo del pensamiento crítico. Todo esto es un paso a paso, un proceso que todas tenemos que llevar. Correcto. Y antes de despedirnos, quisiera que usted, Máster Jennifer, desde su perspectiva docente, nos envíe un mensaje a todas las personas que tal vez nos están observando, un mensaje reflexivo sobre el desarrollo de las competencias lingüísticas. Adelante, Máster. Ok. Pienso y considero pues que cada una de las habilidades y competencias que nosotros tenemos que desarrollar como personas y para ser profesionales exitosos, vamos a ir desarrollando cada uno de estos procesos, como hay un dicho por ahí que dice, pues que se hace camino al andar, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir paso a paso, no podemos saltarnos el segundo escalón para llegar al quinto. Tenemos que ir paso a paso, tener dominio de cada uno de los componentes, de los elementos que se nos promueven dentro del aula de clase para seguir avanzando. Si no asentamos bases sólidas, no podemos pretender que en un futuro tengamos resultados exitosos. Entonces tenemos que ir dominando cada uno de los procesos. Sin dominio de estos procesos, pues el futuro sería incierto. Y por eso es que nosotros, dentro de nuestro contexto social, podemos observar que existen esas deficiencias, donde la escolaridad al término no garantiza que se haya desarrollado todas esas habilidades, sino más bien que éstas nos permitan de manera continua irlas fortaleciendo. Y por supuesto esto no depende solo del docente, esto depende, como ya les mencioné, también de cómo lo gestiona el estudiante. Por eso es aprender a pensar mejor, porque así analizamos y construimos mejor el desarrollo de las competencias lingüísticas y de las habilidades. Claro que sí, compañera. Y cómo no recalcar que la educación superior en el dominio del lenguaje nos permite analizar, argumentar y construir conocimientos de una manera crítica. Agradecemos su participación, compañeras. Agradecer a la Máster Jennifer Acosta, quien nos brindó su perspectiva desde la perspectiva docente, nos dio su opinión, tal vez poder aclarar ciertas dudas, que también como estudiantes universitarios, pues el tema nos compete demasiado, saber cómo podemos desarrollar ciertas habilidades para ir formando un mejor camino. Y les invitamos también a seguir reflexionando sobre cómo el lenguaje influye en su forma de aprender y de pensar. Esto fue Palabras con Propósito, un espacio para aprender, reflexionar y transformar la educación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.